El poder. Uf, el poder. Solemos pensar en él como, no sé, como un objetivo, algo que persigues o que ganas. Algo que se posee, sí. Pero los materiales que tenemos hoy proponen una idea bastante más, bueno, más inquietante. Que el poder no es algo que tienes. Es algo que te transforma. Exacto. Y no en plan poético, sino literal. La ciencia ha visto que el poder no solo cambia lo que haces. Cambia el cerebro, la propia arquitectura. Y esa es la clave de todo el análisis, me parece. Estamos acostumbrados a pensar que el poder corrompe moralmente. Sí, el típico cliché. Pero lo que sugieren estos estudios es algo mucho más profundo, que puede causar una alteración funcional en el cerebro. Ahí es donde entra el concepto que vamos a explorar, el síndrome de hubris. Y es importante que marquemos el terreno de juego desde ya, basándonos en estos materiales. No vamos a hablar de hubris como un insulto, No, para nada. o un juicio sobre si un líder es bueno o malo. No. Lo trataremos como lo que la evidencia describe, una alteración psicológica y, bueno, neurobiológica. Y la conexión final, que es lo más fascinante. Sí. Cómo ese cambio en la mente de una persona puede provocar un burnout masivo en toda su organización. Esa es la idea, meternos a fondo en este fenómeno, que es muy complejo, pero siempre con la evidencia en la mano. Y un punto clave de partida que señalan las fuentes es que el hubris no es necesariamente un rasgo de personalidad que ya tenías. O sea, no es que alguien sea así desde el principio. No, es algo que se adquiere. Es una consecuencia de ejercer un poder prolongado y, sobre todo, y esto es clave, sin contrapesos. Vale, vamos a analizarlo en detalle. Hay una confusión muy habitual que los materiales intentan despejar de entrada. Mucha gente oye hubris. Y piensa en narcisismo. Exacto. ¿Son lo mismo o hay una diferencia fundamental? Es la primera y más importante distinción. A ver, el trastorno narcisista de la personalidad, como explican los textos, se forma en etapas tempranas. Adolescencia, juventud. Eso es. Y es un patrón más o menos estable. En cambio, el síndrome de hubris es adquirido. Adquirido. Sí, es una condición que aparece después de que una persona acumula poder real, lo mantiene en el tiempo y no tiene límites claros. La investigación, de hecho, le da una definición muy precisa. ¿Cuál es? Una disfunción cognitiva y emocional inducida por la posesión prolongada de poder sin restricciones. Espera. Eso es un matiz crucial, Totalmente. porque explica ese comentario que todos hemos oído alguna vez sobre un líder. No era así antes de llegar al poder. Has dado en el clavo. Entonces, no es solo una percepción, es que literalmente algo ha cambiado en esa persona. Exacto. No es que el poder revele un verdadero yo que estaba oculto. Ajá. Es que activamente lo moldea, lo reconfigura a nivel biológico. Es un cambio real. No es una simple revelación. Para que podamos visualizarlo, los materiales dan síntomas muy concretos, casi una lista de comprobación. Por ejemplo, el líder empieza a confundir su identidad con la de la organización. La famosa frase. La empresa soy yo, o el Estado soy yo. Sí. Y a eso se suma una pérdida de la prudencia. Empiezan a despreciar el consejo de los expertos. Ya no los ven como asesores. No, los ven como obstáculos para su visión. Se vuelven impulsivos, toman decisiones enormes sin deliberar. Pero siempre con una convicción total en su propia genialidad. Y supongo que eso afecta su capacidad de escuchar. Totalmente. Quizás sea el rasgo más definitorio. Dejan de ser receptores de información. Y pasan a ser. Pasan a, y cito una de las fuentes, encarnar la visión. Ya no necesitan escuchar, porque sienten que ellos son la respuesta. Claro. Por eso, no hablamos de un ego un poco subido, que bueno, puede ser molesto y ya. Hablamos de una pérdida real de la capacidad de juicio, una alteración funcional. Esa es la palabra, funcional. Vale, entonces, si no es solo ego, sino una alteración funcional, eso me lleva a la causa. ¿Qué está pasando dentro del cerebro para que se produzca un cambio tan drástico? La ciencia debe tener alguna pista. Las tiene, y son bastante claras. Los estudios de neuroimagen que se citan apuntan a dos mecanismos principales. El primero tiene que ver con la empatía. La empatía. Sí, sentirse poderoso de forma sostenida inhibe la actividad del sistema de neuronas espejo. Las neuronas espejo. A ver, recuérdanos brevemente qué son y por qué son tan importantes. Claro, el sistema de neuronas espejo es la base neurológica de la empatía. Es lo que nos permite, al ver a alguien sonreír o sufrir, que nuestro cerebro active las mismas áreas como si nos pasara a nosotros. La resonancia emocional. Esa es. Nos permite sentir lo que otros sienten. Si ese sistema se inhibe, el cerebro pierde, literalmente,
su capacidad para conectar con las emociones de los demás. Un momento, eso es muy fuerte. Lo es. Me estás diciendo que un líder con hubris no es que no quiera empatizar, sino que su cerebro le está poniendo una barrera física para hacerlo. Es una forma muy buena de verlo. Obviamente no elimina la voluntad, pero crea una resistencia neurológica enorme que antes no estaba. Como si el volumen de las emociones de los demás se bajara al mínimo. Exacto. Esto explica esas frases que oímos en ciertos entornos como «no entiendo por qué se quejan tanto». Claro. Según estos análisis, no es necesariamente crueldad calculada. Es el resultado de una especie de anestesia emocional. El cerebro ya no procesa esa señal con la misma intensidad. Una anestesia emocional. Es un concepto potente. Y la idea de que el cerebro pierde la empatía ya es preocupante, pero los materiales sugieren algo más. Casi como una compulsión. Se llega a describir el poder como una adicción. Sí, y no como una metáfora. La respuesta de los estudios es un sí rotundo. ¿En serio? Explican que el poder activa el sistema de recompensa del cerebro de forma muy similar a como lo hacen ciertas sustancias adictivas. Como la cocaína, mencionan. Como la cocaína. Se produce un aumento de neuroquímicos como la dopamina, que da placer, motivación, y también de hormonas como la testosterona, que fomenta la invulnerabilidad y la toma de riesgos. Claro, pero como con cualquier sustancia que genera un subidón, me imagino que el cerebro se acostumbra, desarrolla tolerancia. Ahí está el quid de la cuestión. El cerebro se adapta. Con el tiempo, necesita dosis cada vez mayores de poder. Más control, más proyectos. Más victorias aplastantes para obtener la misma sensación de euforia. Y aquí, los textos subrayan un cambio crítico. ¿Cuál? El poder deja de ser una herramienta para conseguir un fin, como mejorar la empresa o la sociedad, y se convierte en una necesidad neuroquímica en sí misma. El objetivo pasa a ser mantener y aumentar el poder por el poder. Exacto. Con lo cual, la sensibilidad al riesgo debe desaparecer por completo. Si tu cerebro solo busca esa recompensa, la capacidad de evaluar las consecuencias negativas Queda anulada. Exacto. El cerebro está secuestrado por su propio sistema de recompensa. El subidón neuroquímico anula el juicio prudente. Vale, si el cerebro está cambiando de esta manera, volviéndose menos empático y adicto a su propio poder, ¿cuáles son las consecuencias que vemos en el mundo real? ¿Cómo se traduce esto en el día a día de una empresa? Pues los datos que recogen las fuentes son contundentes. Cuando se analiza el comportamiento de CEOs con rasgos claros de hubris, emerge un patrón muy definido. A ver. Primero, sus empresas muestran una volatilidad financiera mucho mayor, picos y valles mucho más pronunciados, que son un reflejo de esas decisiones impulsivas. ¿Tiene sentido? Apuestas arriesgadas en busca de ese subidón del que hablábamos. Sí. Segundo, estas empresas suelen tener índices de responsabilidad social corporativa significativamente más bajos. La empatía reducida. Se traduce en una menor consideración por el impacto en la comunidad o el medio ambiente. Y el tercer punto es muy revelador. ¿Cuál? Presentan una probabilidad estadísticamente mayor de cometer fraude. Claro, si te sientes invulnerable y por encima de las reglas, es un paso muy pequeño hasta decidir que las reglas directamente no se te aplican. Esa es la lógica. No es solo arrogancia, es una convicción genuina que viene de esa sensación neuroquímica, de que las normas del resto no son para ellos. Y además de todo eso, hay otro factor que revelan los experimentos controlados. El poder reduce la flexibilidad cognitiva. ¿Qué significa eso en la práctica? Es fascinante. Significa que cuando a un líder con hubris se le presentan datos negativos, Un informe que dice que su proyecto estrella fracasa. exacto, o la opinión de un experto que contradice su visión, su cerebro tiene dificultades para integrar esa información. O sea, no es que la ignore queriendo. No es solo terquedad, no. Es que su maquinaria cognitiva la descarta o la minimiza para proteger esa sensación de control y genialidad. Es una especie de ceguera selectiva. El cerebro se protege de la información que podría aguarle la fiesta neuroquímica. Justo. Y eso nos lleva a situaciones que todos reconocemos. Proyectos que siguen adelante aunque todos los indicadores griten que son inviables. O estrategias fallidas que se mantienen contra toda evidencia, provocando pérdidas millonarias. Como recalcan los textos, a menudo el problema no es la falta de datos para tomar la decisión correcta. Es una incapacidad biológica para procesar esos datos, para actualizar el mapa mental cuando la realidad lo contradice. Si un líder se vuelve biológicamente incapaz de procesar datos negativos y pierde la empatía, el impacto no puede quedarse solo en sus decisiones. Me imagino que eso tiene que generar una onda expansiva brutal.
Una onda expansiva es la descripción perfecta. Pero antes de llegar a los equipos, los textos mencionan una paradoja interesante sobre el propio líder. ¿Ah, sí? Aunque se sienta invencible, su cuerpo está sometido a un estrés crónico enorme. Vive en hipervigilancia, buscando amenazas a su poder. Y eso tiene un coste físico. Claro, mayor riesgo cardiovascular, problemas de sueño, pero sí, como dices, el impacto más devastador, sin duda, ocurre en los equipos. Y aquí es donde entra en juego el burnout. ¿Cómo se produce ese efecto dominó? Para explicarlo, las fuentes usan un modelo muy consolidado en psicología organizacional, el modelo de demandas-recursos. Suena sencillo. Lo es. El burnout no es simplemente estar cansada, aparece cuando las demandas de tu trabajo superan de forma crónica los recursos que tienes para afrontarlas. Y un líder con hubris. Es una máquina perfecta para destrozar este equilibrio. Lo hace de 3 maneras. A ver, desglosemos esas 3 maneras. Aumenta las demandas a niveles totalmente irreales. Visiones grandiosas. Sí, que suenan genial en una charla, pero están desconectadas de la realidad operativa. Esto crea una cultura de esfuerzo extenuante donde hagas lo que hagas, nunca es suficiente. Porque la meta no es real. Exacto. Está basada en la autoimagen magnificada del líder. Entiendo lo de aumentar las demandas, pero ¿y los recursos? Uno pensaría que un líder quiere que su equipo tenga éxito. ¿Por qué les negaría las herramientas? Esa es una pregunta lógica, pero choca con la psicología del hubris. Desde esa mentalidad, pedir más personal, más presupuesto o mejores herramientas no se interpreta como una necesidad del negocio, ¿Cómo se interpreta? como debilidad, como deslealtad, o peor, como un cuestionamiento a su misión perfecta. O sea que no solo no se dan los recursos, sino que pedirlos te pone en el punto de mira. Es la receta de haz más con menos llevada al extremo. Vale, tenemos demandas imposibles y recursos negados. Me falta el tercer elemento, el más corrosivo, el clima emocional. La imprevisibilidad, la impulsividad y la falta de empatía del líder crean un entorno tóxico e inseguro. Y eso activa el estrés de los trabajadores. De forma crónica. El cerebro de los empleados entra en modo supervivencia, alerta constante, miedo a cometer el más mínimo error. Es como intentar trabajar mientras la alarma de incendios no deja de sonar. ¡Qué imagen más clara! Un trabajo donde tu esfuerzo sobrehumano no tiene un propósito claro, donde tu opinión es castigada y donde la seguridad psicológica es inexistente. Es la tormenta perfecta. Una fábrica de burnout a escala industrial. Si el problema es tan profundo, con una base neurobiológica tan clara, esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Qué hacemos? Claro. ¿Basta con mandarle al líder un libro sobre humildad? ¿O contratarle un coach? Aquí los estudios son muy claros. El coaching blando o las apelaciones a la buena voluntad no son suficientes. No bastan. No. Cuando el problema es neurobiológico y está reforzado por un entorno sin límites, las soluciones tienen que ser estructurales. El cerebro afectado por el hubris necesita frenos externos, contrapesos reales. ¿Y qué tipo de medidas estructurales se ha demostrado que funcionan? Pues los estudios proponen varias. La más obvia. Límites temporales al poder. Mandatos definidos que impidan perpetuarse en un cargo. Eso en política se ve, pero en la empresa. Es más complicado, sí. Por eso, otra medida fundamental es tener consejos de administración o comités de asesores que sean genuinamente fuertes e independientes. Con poder real para cuestionar y vetar decisiones. No solo para sentir. Pero seamos realistas. Un consejo diciéndole que no a un CEO todopoderoso. O crear un rol de abogado del diablo. ¿Cómo evitas que despidan a esa persona? Es el gran desafío, pero por eso estas medidas deben ser institucionales y protegidas. El rol de abogado del diablo no puede ser una sugerencia informal. Tiene que estar en los estatutos, casi. Exacto. Su trabajo explícitamente es encontrar los fallos en el plan sin miedo a represalias. Otras soluciones incluyen el entrenamiento en humildad cognitiva. Humildad cognitiva, ¿sí? Entrenar activamente la capacidad de reconocer los límites del propio conocimiento. Y una práctica muy potente, realizar premortems o simulaciones de fracaso antes de ejecutar grandes proyectos. Ah, eso es interesante. Obliga al cerebro a contemplar escenarios negativos que de otro modo descartaría por completo. Lo que me parece clave de todo esto, y creo que es el mensaje central, es el porqué de estas medidas. No se implementan asumiendo que el líder es una mala persona. No, en absoluto. Se implementan partiendo de la base de que su cerebro, como el de cualquiera en esa situación de poder sin control, es vulnerable a estos cambios. Has captado la esencia perfectamente.
Es una cuestión de diseño de sistemas para proteger a la organización del propio cerebro del líder, no un juicio moral. Exacto. Es reconocer una vulnerabilidad humana y sistémica y ponerle remedio de forma inteligente. Es una medida de higiene organizacional. Para ir cerrando, si tuviera que quedarme con una idea de todo lo que hemos analizado, sería que el síndrome de hubris no es una metáfora literaria para hablar de la arrogancia. No lo es. Es una alteración funcional, observable y medible del cerebro, inducida por el poder. Y la conclusión final es inevitablemente sistémica. Cuando este síndrome no se gestiona con contrapesos eficaces, no solo daña al individuo que está en el poder, Consume a toda la organización. consume la energía emocional, la integridad ética y la capacidad cognitiva de toda una organización. El coste siempre es colectivo. Por eso, entender este fenómeno no es un ataque al liderazgo. Al contrario, es una herramienta fundamental para preservar la salud mental colectiva y construir un liderazgo más sostenible y humano. Hemos analizado en profundidad cómo el poder sin control altera el cerebro de un individuo, con consecuencias devastadoras. Y esto me deja con una pregunta más amplia para la reflexión. A ver, Si esto ocurre a nivel individual, ¿qué efectos neurológicos a largo plazo podría tener el poder colectivo y sin contrapesos de una cultura, de una ideología dominante o incluso de un algoritmo en la forma en que funciona el cerebro de toda una sociedad?